hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado Los de junto al camino. Los de junto al camino. Cuando leemos esta parábola del sembrador, sin lugar a dudas es muy sencillo poder analizar y poder comprender de qué es lo que Dios está hablando. De hecho, hay una explicación más adelante sobre la parábola del sembrador. Y es que los discípulos tenían ese privilegio de poder escuchar al maestro y no solamente escucharle, sino también hacerle preguntas. Y la Biblia señala que cuando los discípulos escucharon sobre la parábola del sembrador, sencillamente quedaron un tanto confusos, confundidos, y se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, explícanos esta parábola. Y el Señor abre su boca y le da la explicación. ¿Cuántos dicen amén? Y nos damos cuenta que Jesucristo habla de un sembrador. Y todo aquel que siembra necesita semillas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero introducir este mensaje en esta hora para poder hablar sobre la importancia, la relevancia que tiene una semilla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque de nada sirve ser un sembrador si el sembrador no tiene semillas. Todo aquel que siembra necesita tener semillas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es una semilla? Una semilla tiene vida en sí misma. Y no solamente la semilla tiene vida en sí misma, sino que tiene la capacidad, la cualidad, la facultad de poder dar vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cualquiera podría despreciar la calidad o el nivel que tiene una semilla, quizás por su aspecto. Porque las semillas muchas veces, incluso aquellos lugares donde se venden semillas, no son lugares de mucha pompa, de mucha altura. Son lugares muy sencillos, venden semillas. Desde el vendedor de semillas hasta el producto es algo muy humilde, es algo muy sencillo, es algo muy práctico, son semillas. La gente puede mirar una semilla en poco, algo que es muy pequeño, algo que es muy frágil. Adórale que Cristo vive. Y cuando analizamos la importancia que tiene una semilla, podemos darnos cuenta que la semilla tiene un poder extraordinario. Porque la semilla, cuando es sembrada, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? La semilla, cuando es sembrada, tiene el poder de producir. Una semilla tiene el poder de cambiar un desierto en un bosque. Adórale que Cristo vive. Ese es el poder que tiene una semilla. Y cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que la palabra de Dios es comparada con el poder que tiene una semilla. Todos los que estamos aquí en algún momento se nos fue sembrada no una semilla de esta tierra, sino más bien la semilla de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, cual semilla, es sembrada en el corazón de un hombre, va a llegar el día en el cual esa semilla, esa palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el poder que tiene una semilla. Repito, para muchos quizás una semilla puede ser algo insignificante. Incluso su aspecto no es tan atractivo. Una semilla es una semilla. Una semilla puesta en el lugar incorrecto no tiene el poder para producir. Pero cuando esa semilla es sembrada, adórale que Cristo vive. Cuando esa semilla es sembrada en la tierra, en el lugar correcto, esa semilla dará fruto, repito, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los que estamos aquí hemos recibido la semilla de la palabra del Señor. Y por causa de haber recibido la semilla de la palabra del Señor en nuestra vida, estamos aquí. Yo sé que aquí hay gente que tiene cierta edad, otros son más jóvenes, otros son más ancianos. Los ancianos, los padres que están aquí presentes, incluso gente que ya no está con nosotros, gente que ya cerró sus ojos en esta tierra, gente que falleció, gente que ya no está con nosotros. Fue gente que se dedicó todos los días de su vida a sembrar en nosotros o en alguno de ustedes la semilla de la palabra. De hecho, hay gente y familiares de ustedes, y no quiero que se conmueva con esta parte, pero le aseguro que hay familiares de ustedes que ya no están,
que cuando ustedes estaban en malos pasos, ese familiar constantemente les sellaba o les sembraba la palabra, les predicaba el evangelio, les hablaba de Jesucristo. Ese hombre o esa mujer no tuvo el privilegio de verlo a usted llegar al altar de la iglesia, de llegar a la congregación, de verlo ahora cómo predica, cómo habla de Cristo. Pero esa persona adora lo que Cristo vive. Esa persona le sembró la semilla de la palabra. Y pasó el tiempo, aunque esa persona no pudo ver el resultado, los resultados son evidentes. Porque donde se siembra la semilla de la palabra, esa semilla producirá frutos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el poder que tiene una semilla. Por lo tanto, la semilla tiene vida en sí misma. La semilla tiene vida en sí misma. Y cuando la semilla es sembrada, tiene el poder para dar vida. Repito, tiene el poder tan grande que puede convertir un desierto, un lugar árido, un lugar seco, un lugar sin vegetación, en un bosque, en un lugar frondoso. Adórale que Cristo vive. Ese es el poder que tiene una semilla. Y todos los que estamos aquí portamos esa semilla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los que estamos aquí somos portadores de esa semilla. ¡Qué poderosa semilla! ¿Cuántos dicen amén a eso? Y todos los que estamos aquí, desde el día en que Dios colocó esa semilla en nuestra vida, fuimos constituidas en sembradores, sembradoras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los que estamos aquí tenemos esa semilla poderosa. La semilla de la palabra de Dios. La semilla del evangelio. El privilegio más grande que cada uno de nosotros tiene es portar esta semilla, que para muchos puede ser algo insignificante. ¿Cuál semilla de esta tierra? Porque tenemos que recordar que hay gente que sabe de semillas y hay gente que no tiene idea del poder que tiene una semilla. Lo acabo de mencionar. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, quizás cuando vemos, por ejemplo, no sé, la semilla de algún fruto, de algún árbol en específico, si no tenemos el conocimiento de qué tipo de semilla es y lo que puedo producir con esa semilla, obviamente la vamos a despreciar. Y de la misma manera, ¿cuál semilla? La palabra del Señor por mucha gente es despreciada. ¿Por qué? Porque la gente no tiene idea el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta palabra es tan poderosa que sin lugar a dudas nos hemos encontrado en el camino con gente que recibe esta semilla, recibe esta palabra. De hecho, en cada día de culto, y esta misma palabra, esta misma Biblia, es la misma que usted porta. Es la misma. Quizás es de un diferente tamaño, diferente color, pero es la misma. Y este libro está lleno de semillas. Palabra de Dios que da crecimiento, que da fruto. Adórale que Cristo vive. Esta palabra está llena de semillas. Y todo aquel que reciba esta palabra, todo aquel que se deje enseñar, todo aquel que se deje discipular. Años atrás yo predicaba, si bien recuerdo, predicábamos un tema que llevaba por título Corazón de discípulo. Porque todos los que estamos aquí, le aseguro, tenemos corazón. Pero aunque todos tenemos corazón, no todos tienen corazón de discípulo. Corazón de discípulo. Aquel que tiene corazón de discípulo es aquel que se sienta a ser enseñado, a ser nutrido, a ser capacitado. Porque muchas veces hay cristianos, y yo lo lamento, hay cristianos que cometen el error, y es un error, que creen estar preparados para todo. Y les hace falta mucha y demasiada preparación. Porque los años en realidad no capacitan. Los años no capacitan. Hay gente que puede estar años en una universidad. Todos los profesores lo conocen.
al pupilo. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué estás estudiando ahora? No, ahora estoy estudiando informática. 5 años más tarde, no, ahora estoy estudiando para ser abogado. Pero Pepe, tienes que terminar tus carreras, tus estudios. Todo lo dejas a medias. Y de la misma manera hay gente en las iglesias así, que puede llevar años en una iglesia, en una congregación. Adórale que Cristo vive. Puede llevar años en una iglesia. Puedes aprenderte la forma, la manera, cómo se toma el micrófono, cómo se dice gloria a Dios. Puedes aprenderte las alabanzas. Pero qué diferente es cuando un hombre o una mujer tiene un corazón de discípulo. Porque cuando un hombre o una mujer tiene un corazón de discípulo, esa persona crece. Adórale que Cristo vive. Esa persona crece de manera integral en todas sus áreas, no solamente en la cabeza, porque hay cristianos que solamente le crece la cabeza. Dios mío, qué cabeza más grande. Pura letra, pura palabra, puro conocimiento. Adórale que Cristo vive. Esta parte no estaba en el bosquejo. Y usted sabe lo que pasa cuando nos salimos del bosquejo. Algo comienza a pasar en la atmósfera. Adórale que Cristo vive. Todos los que estamos aquí necesitamos un corazón de discípulo. En cada culto, en cada servicio, necesitamos decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Yo no soy cualquier persona, yo no soy cualquier tierra, yo soy buena tierra. Aquí está mi corazón. Coloca esa semilla en mi vida y que esa palabra crezca, brote y dé fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que esa palabra pueda crecer en nuestra vida. Que esa palabra pueda crecer en nuestra vida, para que podamos ver frutos de una vez por todas. 50 años en el evangelio y ningún fruto. Pero qué lindo es cuando un hombre o una mujer dispone su corazón. Porque estas predicaciones son para la iglesia. En la calle también podemos predicarlo, por supuesto que sí. Se le da otra orientación nada más, con una temática un tanto evangelística. Pero muchas veces nos gusta hablarle a los que están afuera en serio, y a nosotros, entre nosotros, como por encima nada más. Si hay algo que Dios está buscando, es que dejemos de ser cristianos superficiales. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Dios está buscando en nosotros que dejemos de ser cristianos superficiales, solamente por encima, sin mucho compromiso. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Todos los que estamos aquí necesitamos que la palabra de Dios, que es la semilla, quede grabada en nuestro corazón. Una de las expresiones que yo tengo pegadas de años: siempre oro al final, por lo general, quizás no siempre, pero siempre oro al final y digo: Señor, y que esta tu palabra quede grabada en la tabla de nuestros corazones. Porque muchas veces escuchamos la palabra, y la escuchamos, se lo aseguro. La escuchamos. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? ¿Ve? No es tan difícil escuchar. La escuchamos. De hecho, Jesucristo dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Gracias, Señor, por esa palabra. Porque si hay algo que me gusta a mí, es escuchar las predicaciones. Todas las predicaciones yo las escucho todas. Escucho a Yeye Ávila, Arnaldo Torres, Jorge Rasky, la antigua versión. Adórale que Cristo vive. Escucho todas las predicaciones, conozco a todos los pastores del concilio, del ministerio, a todos los conozco. Todos son amigos míos en Facebook. A todos los sigo en Instagram. Estoy suscrito a todos los canales de YouTube. Los conozco a todos, absolutamente todos, claro. Porque una cosa es escuchar la palabra y otra cosa muy diferente es obedecerla. Y Cristo dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y esa palabra oye que usó Jesucristo proviene de la palabra griega akouo, que significa entender, estar de acuerdo y obedecer. Mire qué diferencia más grande. O sea que no solamente se trata de oír o de escuchar. Esto se trata de entender, estar de acuerdo y obedecerla.
En esta parte dejaron de gozarse. Adórale que Cristo vive. No solamente se oye la palabra, hay que entenderla. ¿Por qué? Cuando un hombre está conectado con Dios y viene con expectativas a la casa del Señor. ¿Cuántos han venido con expectativas a la casa del Señor? Cuando un hombre o una mujer viene con expectativas en el corazón. Señor, háblame. Aquí está mi vida. Háblame, trata conmigo. Quítame las mañas. Algún mañoso le prediqué en esa parte. Alguna mañosa le prediqué en esa parte. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos levantan su manito y dicen gloria, 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 gloria? Adórale que Cristo vive. Levante su manito y diga gloria, 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 gloria. No importa que el mañoso de al lado no levante la mano. Levanta la mano y diga amén, 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 amén. Habla conmigo, Señor. Yo necesito que tu palabra trate en mi vida. Aquí estoy en la obra de Dios. Estoy dispuesto a crecer, a avanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Señor? Todos los que estamos aquí, sin lugar a dudas, escuchamos la palabra. Podemos oír la palabra. Y Cristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto no se trata solamente de escuchar la palabra. Pastores, que cuando yo escucho la palabra siento que algo sucede en mi vida. Y eso es algo impresionante. Solamente me ocurre en el culto. El problema es cuando cruzo la mampara de la iglesia. El problema es cuando llego a mi casa. Adórale que Cristo vive. Y esa es la realidad de mucha gente. Porque sin lugar a dudas el poder de Dios es real y está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Donde está la iglesia reunida, el Dios de la iglesia se mueve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerde la experiencia de Saúl. Que este hombre tenía un espíritu satánico que lo atormentaba, no lo dejaba en paz. Y llegaba un hombre llamado David con un arpa. El poder no estaba en el arpa. Pastor, ¿cómo me gustaría tocar el arpa para que la presencia de Dios descienda? El poder de Dios no habita en un instrumento físico de material. No habita en el arpa ni en la guitarra. De hecho, muchas veces hay coristas que cuando tocan, los demonios se manifiestan. Siendo que en la palabra este hombre llamado David, cuando tocaba, los demonios se iban. Adórale que Cristo vive. Algo raro está pasando con las generaciones de este tiempo. Adórale que Cristo vive. Porque la Biblia dice que la santidad conviene a tu casa. Adórale que Cristo vive. Aquí no necesitamos músicos ni artistas en escena. Aquí necesitamos hombres y mujeres de Dios que toquen el arpa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto tampoco estaba en el bosquejo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y este hombre llamado Saúl tenía una potestad satánica que lo atormentaba. Y cuando venía David, este muchacho tocaba el arpa. Lo que pasa es que este joven tenía presencia de Dios. Este joven se conectaba con Dios. No cualquiera se conecta con Dios cuando adora. No cualquiera se conecta con Dios. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. No cualquiera se conecta con Dios cuando abre su boca. Por eso que tienes que acostumbrarte a clamar en el culto. Esto no se trata de cómo te sientas ni de cómo hayas llegado. Aunque vengas con tremendos problemas, acostúmbrate a abrir la boca, reprenda al diablo, porque hay cultos que no se repiten nunca más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los cultos, los servicios son únicos. Ninguno de ellos se parece a otro. Todos los que estamos aquí tenemos la primicia del culto de hoy. El del domingo será muy diferente. Lo que pase hoy no va a pasar el domingo.
Creemos que Dios irá aumentando de gloria en gloria, de poder en poder, pero más sin embargo este culto nunca más se volverá a dar. Podemos ocupar otro día jueves, pero no será igual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso deja tus problemas afuera, tu ñoñería. Ñoñería viene de ñoño. Tu ñoñería déjala afuera y comienza a adorar a Dios. Abre tu boca y di: Señor, en esta hora está mi vida, mi corazón está dispuesto. Yo quiero recibir tu palabra en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre, Saúl, estaba atormentado por un demonio. Pero llega un joven llamado David que portaba la semilla. La semilla de la palabra de Dios. Un hombre que sabía tratar con Dios en su intimidad. Un hombre que hablaba con Dios a todo o a toda hora. Constantemente hablaba con su Dios. ¿Cuántos hablan con Dios aquí? Hablaba con Dios. Y este hombre portaba en su interior la semilla, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Lo que usted porta es un tesoro tremendo. Todo aquel que porta la palabra de Dios porta un tesoro tremendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo aquel que porta la palabra de Dios está portando la semilla del evangelio. Y esta semilla del evangelio, de la palabra, es tan poderosa que un hombre llamado Pablo dijo: yo no me avergüenzo de esta semilla. Yo no me avergüenzo, dije, de esta semilla. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Jesucristo nos habla en la Escritura sobre el poder, las capacidades, las cualidades que tiene una semilla. En Marcos capítulo 4, verso 31 y verso 32, el Señor habla sobre el reino de Dios y su avance. El reino de Dios es lo que Dios hizo en la tierra y lo que Dios está haciendo. Es la obra de Dios. El reino de Dios no se detiene, avanza, no retrocede. Adórale que Cristo vive. Y Jesucristo habla sobre el reino de Dios y su avance. En Marcos capítulo 4, verso 31 al verso 32. Jesucristo dice: el reino de Dios es como el grano de mostaza, es decir, como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todas. El reino de Dios es como el grano, como la semilla de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Mire qué tremendo eso. Eso nos enseña que el avance de la obra de Dios es progresivo. Constantemente el avance de la obra de Dios es progresivo, porque cuando la semilla del evangelio se siembra en un lugar, ese lugar tiene que provocarse algo tremendo, algo extraordinario. Adórale que Cristo vive. Tiene que comenzar a cambiar algo en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Por qué? Porque está dentro de ti la semilla. De la misma manera como la semilla de mostaza es una pequeña semilla, cuando está sembrada en el lugar correcto, esa semilla comienza a brotar y deja de ser insignificante, pequeña, comienza a expandirse, a crecer. Adórale que Cristo vive. Comienza a salir un tallo, un tronco, una hortaliza, a tal punto que dijo el Señor que las aves del cielo se refugian en sus ramas. Adórale que Cristo vive. La Biblia dice en Mateo capítulo 17, verso 20, Jesucristo vuelve a hablar sobre la semilla. Mateo capítulo 17, verso 20, Cristo dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza,
Si tuvieres fe como una semilla de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire qué tremendo eso. Y nada os será imposible. Eso nos habla de la fe. Es decir, que la fe que Dios deposita en la vida de un hombre. Recuerde las expresiones de los discípulos. Cuando los discípulos hablan con el Señor, le dicen: Señor, aumentanos la fe. Es decir, que la fe que un hombre tiene al principio es una fe de este tamaño, por decirlo de alguna manera. Pero cuando pasen los días, los meses, los años, tu fe tiene que crecer. Hay vidas que me están escuchando que su fe ha decrecido. Eso no está bien. Tu fe tiene que crecer. ¿Cuál semilla? ¿Cuántos dicen amén? Tu fe no puede ser la misma. Tu fe tiene que crecer. Cristo dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, como una semilla pequeña de mostaza. Y mire qué interesante, el problema no está en la semilla. El problema está donde se deposita esa semilla. El problema nunca ha estado en la semilla, sino más bien dónde se deposita esa semilla. Lo hemos dicho recurrentemente en este lugar. Este lugar, y como muchos otros, sin lugar a duda, es un lugar que abunda la palabra. Hay palabra aquí. Hay palabra de Dios aquí. Constantemente Dios nos habla. Dios habla a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma. Todo aquel que quiera crecer en breve tiempo crecerá. ¿Por qué? Porque hay palabra. Pero el problema no está en la palabra. Es decir, el problema no está en la semilla. El problema recurrente en todo cristiano es su tierra. Y la pregunta es: ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Y en esta parábola que hemos leído, el Señor nos habla de 4 tipos de tierra. Mire qué interesante. Número 1, Jesucristo nombra un lugar que se conoce como junto al camino. No es en el camino, es junto al camino. Esa es una tierra. La semilla puede ser depositada en esa tierra que se llama como junto al camino. La segunda tierra o tipo de tierra, tipo de suelo, es entre espinos. La tercera tierra es entre pedregales. Y la cuarta tierra, que es la tierra que tenemos que ser nosotros, es la buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra en esta hora? Jesucristo entonces nos habla de la buena tierra. ¿Quiénes son aquellos que son buena tierra? Los que son buena tierra son aquellos que reciben la palabra, la creen, la practican y la viven. Estos son los que crecen y los que llegan y llegarán al cumplimiento de todo lo que Dios promete en su palabra. Lo voy a repetir. Aunque no quiera escucharlo, lo voy a repetir. La buena tierra son aquellos que reciben la palabra. ¿Cuántos reciben la palabra? Son aquellos que creen a la palabra. Son aquellos que practican la palabra. Son aquellos que viven la palabra. Estos son los que crecen y llegan al cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido en la Escritura. Porque este libro está lleno de promesas para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? La segunda tierra es entre espinos. Son aquellos que reciben la palabra, se congregan y escuchan cada predicación. Pero los afanes de este mundo, la codicia, la avaricia e intereses personales terminan ahogando la palabra y esta se vuelve infructuosa. Adórale que Cristo vive. Pastor, ¿lo podría repetir? Por supuesto, para eso estamos. Ya que usted lo pide.
entre espinos. Son aquellos que reciben la palabra. Se congregan. Son aquellos que reciben la palabra, se congregan y escuchan cada predicación. Pero los afanes de este mundo, la codicia, la avaricia y sus intereses personales terminan ahogando la palabra, y esta se vuelve infructuosa y no les permite crecer. Porque hay cristianos que no crecen. Y el problema no es la palabra, el problema es el tipo de tierra. Porque este mensaje se predica a todos los que estamos aquí. No es normal que esta palabra provoque un efecto positivo en 1, en 2, en 3, en 5 y los otros permanezcan como si nada se hubiese predicado. El problema no está en la semilla, el problema está en la tierra. ¿Qué tipo de tierra eres en esta hora? ¿Cuántos dicen amén a eso? La tercera tierra o tipo de tierra es entre piedras o entre pedregales. Son aquellos que reciben la palabra pero no tienen raíces. Pastor, yo escucho cada predicación suya. Toda predicación me bendice. Qué linda estuvo la predicación. Muchas gracias, pastor, por el mensaje. Dios me bendijo. Esas son expresiones típicas de cuando a un cristiano la palabra les bendice. Pero el desafío está en salir del culto, en enfrentarnos a nuestro diario vivir, a nuestra realidad. Adórale que Cristo vive. En llegar a la casa, en enfrentar a tu esposo, tu esposa, tus hijos, el trabajo. Entre piedras son aquellos que reciben la palabra pero no tienen raíces ni convicciones en lo que están haciendo, y cuando viene el problema retroceden. Porque hay gente que escucha la palabra, la escuchan y llegan más temprano muchas veces de aquellos que son buena tierra. Tienen más expectación que aquellos que se supone son buena tierra. Pero ellos tienen un problema. Aquellos que tienen una tierra con mucha piedra, mucho problema, mucha dificultad. Porque esa tierra donde fue sembrada la semilla, entre pedregales, entre piedras, tipifica a aquellos que reciben la palabra pero no tienen raíces ni convicciones en lo que están haciendo. Mire, lo peor que puede hacer un cristiano es comenzar a practicar cosas sencillamente porque otro cristiano lo hace. Usted tiene que tener convicciones de lo que está haciendo. Es que lo voy a hacer porque si no me van a decir algo. Aquí nadie le va a decir nada. El pastor, la pastora, los predicadores, nadie le va a decir nada. Si alguien se mete más allá es de puro metiche. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque toda persona tiene el derecho a no saber nada, a ir creciendo. Se supone que tienes que ir creciendo, pero aquí nadie llega grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va a llegar el día en que quizás vas a tener que luchar con algo hasta que Dios te lo va a sacar de raíz, y en ese día tendrás convicciones porque Dios fue el que trató contigo. Adórale que Cristo vive. Y los de junto al camino son aquellos que reciben la palabra con gozo en el culto, pero luego viene el diablo y les arrebata todo lo que había sido sembrado en su corazón. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Cuántas veces Dios prácticamente le ha dado una bofetada en el espíritu? Se le dio vuelta la cara en el culto y usted dijo: Dios mío, es lo que necesitaba escuchar. Ya está bueno ya. Adórale que Cristo vive. Y muchas veces recibimos la palabra con gozo en el culto. Nos emocionamos, incluso pensamos en el futuro. Decimos: yo llegando a la casa no voy a ver una película, voy a orar. A ver.
Si llego ahora al culto, me quedarían 2, 3 horas para orar. Voy a llegar a orar. No, este diablo, es que esta palabra me traspasó el alma. Esta palabra es lo que yo anhelaba. Yo nunca había escuchado un mensaje así. Dios mío, no. Es que mi vida va a cambiar. Mi vida va a ser otra. Mi vida va a ser otra. No, es que mi vida no. Ahora sí que sí. Ahora hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Hasta que llegamos a la casa y viene el diablo, los problemas, las dificultades. Y el diablo viene con una pinza nada más, con una pinza, y te arrebata todo lo que Dios había sembrado en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Si hay algo que tenemos que hacer es pelear por nuestras bendiciones. Alguien tiene que decirle a Dios: ¿cuál Jacob? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Porque usted y yo no podemos confiar en nuestro corazón, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Sí, pastor, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, excepto el mío. Te equivocas. El corazón del hombre es engañoso. Haz memoria por un momento. Muchas veces te has hecho promesas a ti mismo y no has sido capaz de cumplirlas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Adórale que Cristo vive. Sobre todo cuando se trata de abrir la boca. Hay gente que dice: yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. ¡Ah! Y abriste la boca. ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Señor en esta? Tan silentes que se quedaron en esa parte. A Dios le habló a alguien. Los de junto al camino son esa gente que recibe la palabra con gozo. Esa gente que recibe la palabra con gozo. Pero apenas salen del culto, del servicio, viene el diablo y les arrebata lo que Dios les sembró. Mire, esta palabra tiene que hacernos meditar. Esta palabra tiene que hacernos pensar. No confíes en ti mismo. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Adórale que Cristo vive. Y como eres tan peleador y peleadora, dice: sí, yo no voy a confiar en él ni en ella. Primeramente habla de ti, no confíes en ti, por favor. Qué bueno que dijo esa palabra. Yo nunca más voy a confiar en esa hermana que yo confiaba. Mírate al espejo. El más peligroso de tu casa es aquel que ves en el espejo. Ese tipo te odia, te aborrece. Adórale que Cristo vive. Esa tipa te desprecia. Quiere que nunca más vuelvas a la iglesia. Adórale que Cristo vive. Es como cuando algunos cristianos dicen: Dios me dijo que deje de ir al culto. Dios no dice esas cosas. A no ser que estés en una iglesia apóstata. El día que escuches esa voz, no fue el Espíritu de Dios que te está guiando. Es tu carne, es tu carnica. Tu carnita, dijo el colombiano y el mexicano. Es tu hamburguesa. Adórale que Cristo vive. Pastor, hoy día ando en la hamburguesa. Ando en el bistec, en la chuleta. No, la chuleta habla también. Te asesora. Tremendo consejo que me llegó de repente. Son tus pensamientos. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Por eso que viene el diablo y te arrebata todo lo que Dios sembró en ti. ¿Cuánta palabra hemos escuchado? ¿Cuánta palabra hemos escuchado? Tanta semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Y viene el diablo, cualquier problema, y nos arrebata todo lo que Dios sembró en nuestra vida. Mire, todo pastor anhela que sus ovejas crezcan. Que los hermanos crezcan, se desarrollen, puedan ocupar un lugar específico en la obra. Pero pastor, yo ocupo un lugar en mi silla. Es más, le puse hasta mi nombre. Y no me siento en cualquier silla. Esas de plástico no me gustan. Me siento en esta. Las que valen 18,000 pesos. Aunque esas están más caras. Ahora todos van a cambiar a esa. Pastor, yo tengo un lugar en la iglesia, en la obra. Tengo mi silla, mi sillita. No, Dios quiere hacer muchas más cosas contigo.
Pero necesitas permitirle a Dios, número uno, que siembre en ti. Y no solamente permitirle, porque Dios siembra, constantemente Dios siembra, sino que nada saque esa semilla que Dios colocó en ti. No importa el problema que puedas enfrentar, no importa la dificultad que puedas enfrentar, que nada arrebate la semilla que Dios coloca en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Póngase de pie la iglesia. Yo quiero orar, yo quiero orar, yo quiero orar. Muchas veces hemos experimentado y nos hemos visto envueltos mayormente en esta condición. Somos semejantes a aquellos que están junto al camino. Ni siquiera estamos en el camino, estamos junto al camino. Hubo un hombre en la escritura que se llamó Bartimeo. Y este hombre Bartimeo estaba tirado junto al camino. Porque estando junto al camino la gente no crece. Sus problemas siguen iguales. Su modo de pensar, sus hábitos, sus costumbres siguen iguales. Y este hombre Bartimeo estaba junto al camino. Y este hombre, cuando escuchó de Jesús, hizo lo que todos nosotros hacemos. Este hombre comenzó a gritar, a dar voces. Porque todos en algún momento hemos gritado desde lo más profundo del corazón. Y le hemos dicho a Dios: Señor, ayúdame, sálvame, haz algo. Y este hombre que estaba tirado junto al camino, cuando vio al Señor, comenzó a gritar y decía: Señor, o más bien dicho, cuando escuchó de él, porque la Biblia dice que era ciego, este hombre escuchó de que Jesucristo de Nazaret iba pasando por ese lugar. La diferencia entre el ciego y Jesucristo es que Jesucristo iba en el camino y el ciego estaba tirado junto al camino. Y cuando este hombre escucha de Jesús, este hombre comienza a gritar y dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Este hombre necesitaba un milagro, pero quería un milagro estando junto al camino. Y estando junto al camino las cosas no suceden. No hay cambios, no hay cambios, todo es igual. Es un círculo vicioso. Puedes escuchar los tremendos mensajes, te puedo traer un pastor, un predicador, un evangelista de otro planeta, de otra nación. Adórale que Cristo vive. Vas a pasar corriendo al altar: Señor, esta vez sí que sí. Pero nada pasa. ¿Por qué? Porque estamos junto al camino. Y este hombre estaba gritando. Los discípulos le dicen: cállate, no molestes al maestro. Y Jesucristo se detiene en el camino y le dice a este hombre: tráiganlo, ven, acércate. Y cuando este hombre salió de esa posición, de ese terreno de estar junto al camino, este hombre llegó al camino de Jesucristo. Y cuando puso su pie en el camino de Jesús, Jesucristo le pregunta y le dice: ahora dime, en ese lugar no puedo hacer nada por ti, pero ahora que estás en el camino, dime, ¿qué quieres que te haga? Este hombre responde, le dice: Señor, soy ciego, quiero recuperar la vista, quiero recobrar la vista. Y Jesucristo, sin mucha parafernalia, sencillamente le dice: si quieres la visión, recíbela. Y al instante este hombre comenzó a ver. Eso es lo que pasa fuera de ese terreno de maldición que se llama junto al camino. Hay que estar en el camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hacemos un llamado al altar. Todo aquel que necesite gritar en un momento, decirle: Señor, sácame esto que cargo en mi vida. Sácame esto, Señor, que cargo en mi corazón. No me siento bien. Hay momentos en los cuales siento tu presencia en mi vida de una manera tremenda, poderosa. Pero algo pasa en mí, Señor, que pierdo la esperanza. Constantemente tú siembras esperanza en mi corazón. Tú siembras firmeza en mi corazón. Tú siembras convicciones en mi corazón. Y solamente bastan un par de horas para que venga Satanás, el diablo, y arrebate todo lo que fue sembrado en mi vida. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Gracias, Padre mío, por esta tu palabra. Te damos gloria, honra, alabanza. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora.
Dios del cielo, en esta hora he sembrado tu palabra. Hemos sembrado tu palabra, Señor. Y creemos, Señor, que esta dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo aquel que corre delante de ti, todo aquel que corre delante de tu presencia, más temprano que tarde recibirá esa respuesta a su vida, a su alma, a su corazón. Gracias, Padre mío. En esta hora oro, Señor, por cada vida que ha pasado, Señor, aquí adelante, aquí al frente. Tú eres un Dios de prodigios, milagros, maravillas. Toca corazones, toca vidas, Señor. Quebranta corazones en esta hora. Padre mío, Señor, hay vidas en esta hora que han pasado aquí a tu altar rogando, Dios mío, como los discípulos. Señor, ayúdame a creer, ayúdame a tener fe. Aumenta la fe en mi vida. Yo quiero agradarte, yo quiero servirte. Hay momentos en los cuales avanzo y hay momentos en los cuales retrocedo aún más de lo cual yo he avanzado. Pero en esta hora, Padre eterno, por favor, tu palabra, Señor, quede sembrada, grabada, Señor, en la tabla de nuestros corazones. Y obra, Señor, en nuestra vida de una manera poderosa. Obra, Señor, en nuestra vida de una manera poderosa, de una manera especial, poderosa, como solamente tú sabes. Tú sabes y puedes hacerlo. Gracias, Padre. Tu mano, Señor, se pose sobre cada vida. Espíritu de Dios, fortaleza de arriba, toca, ministra, levanta. Fortalece, Señor, vidas en esta noche. Tú lo haces. Tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces. Hecho está para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.